completo, por favor, y si son de mecánica, de electricidad o de dibujo. Entonces, para que ya la puedan empezar a enviar, gracias a los que a los que ya la marcaron, por favor, me hacen favor de marcar Buenas su tardes, señor. asistencia. Buenas tardes, bienvenidos. De marcar su asistencia, su nombre completo y si son de mecánica, de electricidad o de dibujo. Muy bien, en lo que ustedes marcan su asistencia, les voy a dar las instrucciones para la programación de esta semana. Esta semana ya no vamos a tener cuestionarios. La actividad que ustedes deben de realizar es un listado de 10 ideas principales con el contenido de la programación de estudios. Esta semana vamos a conocer qué es el conocimiento científico, algunas características que este tiene, por ejemplo, y cómo se ha presentado a lo largo del tiempo. Entonces, para ello les coloqué dos ejemplos acá de cómo ustedes deben de clasificar sus ideas principales. Por ejemplo, el conocimiento científico es ordenado, coherente, preciso, objetivo y universal. Es importante que su idea principal esté muy clara. Me ha pasado que a veces solo me escriben como idea principal conocimiento científico. Y esa no es una idea principal, sino que es un título o es un tema. Entonces es necesario que ustedes especifiquen, ¿verdad? Así como esta otra que está acá, el conocimiento es la facultad y capacidad que poseen los individuos de pensar, construir ideas o conceptos abstractos, así como de construir una representación mental de algo o alguien. Su idea principal tiene que ser muy completa. Prácticamente es como un concepto o una definición que ustedes brindan. Deben de realizar un listado de 10 ideas principales en base al contenido de la guía. Como les digo, algunas van a ser muy breves, por ejemplo, la que está, la número 1, que es bastante breve, pero es muy clara. Nos habla sobre cuáles son algunas de las características del conocimiento científico. Y el otro, pues ya es un concepto, la opción número 2 que tenemos acá, ya es un concepto muchísimo más amplio. Entonces, es para que ustedes lo tomen en cuenta que su idea tiene que ser bastante clara y concisa porque es una idea principal. Entonces, eso quiere decir que ustedes seleccionaron lo más importante de ese texto. Lo pueden realizar, la estructura que ustedes le den es a su creatividad, pueden realizarlo como ustedes gusten. Pero sí tiene que estar esta actividad en su cuaderno, entonces sí la tienen que hacer a mano y la pueden decorar si ustedes quieren o le pueden hacer algún tipo de estructura, dibujo, alguna organización, eso ya depende de la creatividad que ustedes le coloquen a su actividad. No sé si hay alguna duda o pregunta con esta actividad. No, señor. No, señor. Muy No, bien, señor, todo gracias. está claro. Muy bien, gracias. Muy bien, muy amables. Les voy a suplicar también que a los que ya tienen activa su cámara, muchas gracias, y los que faltan que por favor la puedan activar para que quede acá evidencia en la clase de que ustedes están presentes. Entonces, para que yo también ahí pueda verificar su asistencia. Muy bien. Prosiguiendo con nuestra clase del día de hoy, vamos a conocer qué es el conocimiento científico. Pero antes de entrar de lleno a la explicación, me gustaría que ustedes me comentaran qué es el conocimiento científico para ustedes. Los que ya realizaron su actividad me puedan decir qué descubrieron que es el conocimiento científico. Y para los que no, que me comenten qué es el conocimiento científico para ustedes. Señor, tal vez el conocimiento científico sea aquel que se llega por medio de experimentos y que está bien fundamentado por un respaldo. Muy bien, gracias Frankie, muy amable. Sí, el conocimiento científico está basado en experimentos o en estudios que validan ese resultado y es que está muy bien fundamentado, muy bien, excelente. ¿Alguien más? Son los que investigan hechos, señor. Muy bien, gracias Sergio. Son los que investigan hechos, muy bien. ¿Alguien más? ¿Qué es el conocimiento científico? Vamos a preguntarle a Karen. Karen, ¿qué es el conocimiento científico para usted? Son hechos verificables. Muy bien, gracias Karen. Exactamente, son hechos verificables. Vamos a preguntarle a Lorenzo. Lorenzo, ¿qué es el conocimiento científico para usted? No tengo ni una idea, señor. Ninguna, no se le, alguna idea lejana.
No, ninguna, señor. Muy bien, gracias. Gracias, Lorenzo. Vean, el conocimiento científico para los compañeros que brindaron su definición es muy acertada. Se denomina como conocimiento científico a un conjunto ordenado de hechos o de saberes que son obtenidos de una forma sistemática o a través de un método, por eso es metódica. A partir de ciertos estudios y de la observación, la experimentación y el análisis que se le da a un fenómeno o, como ustedes lo mencionaban, a algún hecho, para lo cual se vale de una serie de pasos o procedimientos muy rigurosos y muy establecidos que van a dotar de validez un hecho o un fenómeno. No podemos nosotros decir simplemente si algo está comprobado con el conocimiento científico si no realizamos todos los pasos y todos los procedimientos que éste nos enmarca. El conocimiento científico es lo que mencionaba anteriormente, es ordenado, coherente, preciso, objetivo y universal. Cuando hablamos de que es ordenado es porque tiene una serie de pasos y que estos pasos deben de cumplirse en ese orden. De lo contrario, esto va a alterar el resultado de lo que nosotros estemos estudiando o analizando. Es coherente porque todo tiene que tener una fundamentación. Todo tiene que estar precisamente fundamentado. Es preciso porque es muy minucioso en todos los datos y en la idea principal que busca. Si quiere estudiar una materia específica, se va a basar en eso. Es muy preciso en ese aspecto. Se centra simplemente en esa idea principal. Es objetivo porque acá lo que se quiere es comprobar algo. Por eso se utiliza la experimentación y el análisis. La experimentación debe ser objetiva porque acá no tiene nada que ver el investigador, sino que se van a presentar los resultados que se obtuvieron, sin importar si el investigador está de acuerdo o está en desacuerdo. Entonces acá tiene que ser muy objetivo y es universal. Los pasos que enmarca el conocimiento científico son utilizados de manera universal y es el que prácticamente nos da la validez para poder decir si algo es verídico o es falso. El conocimiento científico se vale, valga la redundancia, del método científico, que es un conjunto de normas y de procedimientos por el cual un científico debe guiarse para realizar un estudio, una investigación y poder darle validez científica a sus resultados. Cuando nosotros vemos por ejemplo, la creación de la vacuna del COVID, nos dábamos cuenta que ellos hicieron muchos experimentos. Algunos decían que habían fallado, que tenían experimentos fallidos o estudios fallidos porque no funcionaba la fórmula que ellos habían ya prácticamente creado. Entonces tenían que volver al inicio y ver cuáles eran las fallas. Ese es un proceso de experimentación. Se utilizan ciertas personas o voluntarios que estén dispuestos a poder comprobar esa fórmula o que les apliquen esa fórmula. Lo hemos visto también en películas cuando se hacen experimentos y llegan ciertas personas como voluntarias a que se les pueda colocar ese tipo de fórmula para poder comprobar su validez y si es apta para las demás personas. Entonces ahí se implementa parte del proceso del método científico porque queremos llegar a comprobar la validez de un hecho, de un fenómeno, de una fórmula o de cualquier otro elemento que nosotros consideremos necesario. La caracterización del método científico es que es una capacidad mental. El conocimiento científico es una capacidad mental que poseen todas las personas al poder nosotros formular o conjugar ciertas ideas de manera objetiva, racional, metódica y crítica. Todo estudio o toda investigación nace de una persona, de este interés que tiene alguien en poder querer saber si es válido, si es inválido, si es verdadero o si es falso, o querer innovar en algo nuevo, ¿verdad? Entonces realizamos y utilizamos este conocimiento científico, así que es algo que todos tenemos, de poder crear algo nuevo y poder obtener o conjugar fórmulas de ideas de manera objetiva, racional, porque las pensamos, porque analizamos los pros y los contras, y de forma metódica, porque vamos a utilizar un método, y la crítica es cuando nosotros ya analizamos el elemento que nosotros planteamos, lo analizamos para poder verificar si es factible que nosotros investiguemos o analicemos este tema. El conocimiento también es una capacidad o facultad que poseen cada uno de los individuos de poder pensar o de poder construir nosotros ciertos conceptos abstractos, o nos podemos formar nosotros la idea sobre algún tema, así como podemos también formar la representación de algo
o de alguien. Eso también forma parte del conocimiento científico. Previo al conocimiento científico, antes de que este fuera creado y estandarizado, el ser humano realiza un conjunto de pensamientos básicos, es decir, más sencillos. Entonces no se tenía un procedimiento establecido de cómo poder comprobar algo. Pero cuando por medio de estos no se consigue dar una respuesta a la inquietud o a la situación, se procede a realizar un pensamiento científico. Cuando a nosotros nos surge una idea, por ejemplo, y es bastante sencilla y la podemos solucionar en el momento, no utilizamos un conocimiento científico. Sin embargo, cuando se nos presenta una situación más compleja o que requiere de una comprobación, ya utilizamos el conocimiento científico o el método científico para poder comprobar la validez del mismo. Esa es una caracterización que tiene el conocimiento científico. Aparte de esto, el conocimiento científico tiene múltiples características. Son varias características que lo conforman, principalmente por ser un saber crítico y fundamentado. La crítica y la validez son dos elementos muy importantes para el conocimiento científico. Todo lo que se plantee dentro de esto tiene que estar totalmente fundamentado. También se procede de manera metódica y sistemática, porque se tiene un método, que es el método científico, y se tiene un sistema, que va a ser prácticamente este conjunto de pasos o de procedimientos que este tiene. Sus conclusiones tienen que ser verificables, por eso se realiza un proceso de experimentación para ver si esto es verdadero, si es factible o si no es factible. Entonces, se tiene que realizar un proceso de experimentación para que las conclusiones sean verificables y que en base a ese experimento nosotros podamos verificar si esto, lo que nosotros planteamos, fue verdadero o es falso. Es crítico porque este va a distinguir entre lo verdadero y lo falso, lo cierto y lo discutible. Si algo es totalmente cierto y ya no hay manera de poder dudarlo, o si esto todavía puede dar pie a una discusión o a un análisis más profundo. Por eso es crítico. Es fundamentado porque basa sus conocimientos tanto en pruebas como en datos obtenidos mediante un análisis que es bastante metódico y riguroso. En el método científico es importante que los datos o la información que utilicemos sea totalmente verificable y esté fundamentada. No podemos utilizar dentro de este conocimiento algo que nosotros escuchamos o que alguien nos contó, por ejemplo, o investigamos en internet y la primera idea que nos salga, eso lo utilizamos. No, acá sí se tiene que verificar que los datos obtenidos estén totalmente analizados y que sean verídicos y que la información sea verdadera para que nosotros la podamos utilizar para seguir con los pasos del método. También es importante acá que las pruebas que realicemos estén basadas en ese tipo de conocimientos. Es metódico porque, por ende, utiliza ciertos métodos para poder realizar sus investigaciones. Tiene una serie de pasos, por ejemplo, la observación, el análisis, la experimentación, que van a otorgarle validez y fundamentación al procedimiento. Es verificable porque lo que investiguemos dentro del conocimiento científico tiene que ser verificado mediante la experiencia o mediante ciertas pruebas. Tenemos que comprobar nosotros esa información. No podemos colocar nosotros un dato que no que no hayamos nosotros comprobado, sino que en el conocimiento científico tiene que haber una comprobación, una experimentación para nosotros poder tomar ese dato como un dato científico. Entonces, en base a esto, podemos decir que el conocimiento científico es verificable. Es sistemático porque constituye un sistema de ideas interrelacionadas o conectadas entre sí. A eso se refiere con que es sistemático. Todas las ideas que nosotros planteamos se convierten en un conjunto y construimos un concepto en base a estas ideas. Por eso es sistemático, porque está compuesto por una serie de ideas o un conjunto de ideas que se van a relacionar entre sí. Me gustaría saber si hasta donde vamos hay alguna pregunta o comentario. No, señor. No, señor, estamos bien. Gracias. No. No, señor. Muy bien, gracias. Bueno, vamos a seguir entonces con las características que tiene el conocimiento científico. Es unificado porque el objetivo o el objeto que este tiene es poder crear un conjunto o un concepto. En base a ello también nos dice que, porque su objeto son los conocimientos generales y no los singulares. Con el conocimiento científico podemos nosotros crear un concepto general o podemos crear la base sobre algún tema.
pero no de manera singular, sino que de manera general. Por eso nos dice que es unificado. Es universal porque su validez es igual para todos. Acá no hay cabida para una relatividad cultural. Cuando hablamos de relatividad es decir que se va a depender de cierto contexto. Puede ser diferente en distintos lugares o en distintas culturas. Sin embargo, el conocimiento científico es universal porque su validez es igual para todos. Acá no influye creencias culturales, religiosas o asuntos que tengan que ver con la situación de un país, sino que acá el conocimiento científico va a ser igual para todos. Por eso se dice que es universal, tiene la misma validez en un país como en otro. Su objetivo es subjetivo porque los hallazgos van a tener un valor general y no individual o subjetivo. Cuando se realiza un hallazgo, por ejemplo, cuando se plantean ciertos resultados, tienen que ser objetivos, tienen que arrojar la verdad, aunque la persona que lo investigue, el científico, no esté de acuerdo, va a presentar una investigación objetiva. Esto sucede mucho en estadística, cuando se realiza, tratamos de resolver un problema y nosotros desearíamos que el resultado fuera de una forma, pero los procedimientos arrojan otro resultado. Entonces, acá es donde se tiene que ser objetivo y plantear el resultado que prácticamente arrojó esa investigación y no generar un resultado individual o subjetivo. Cuando hablamos de subjetividad es lo que yo pienso, lo de mi opinión personal, entonces eso no es válido dentro del conocimiento científico, sino que este debe arrojar la verdad. Es comunicable porque puede ser comunicado mediante el lenguaje científico o mediante cualquier tipo de forma de comunicación donde esta materia pues sea totalmente comprendida. El lenguaje científico es muy amplio y se especifica a veces en áreas muy puntuales. Entonces es importante que para ser comunicable nosotros estemos seguros de que nuestros receptores, nuestro público va a comprender la información que se vaya a plantear. Es Señor, una racional. pregunta. Dígame. Disculpe, una pregunta, señor. O sea que el conocimiento científico tiene que ser universalmente cultural, ¿verdad? No, es universal nada más. Acá no se toma en cuenta la cultura. Ah, está bien, gracias, señor. Muy bien. Señor, una pregunta, pero entonces imagínese que para las personas provenientes de América tienen una enfermedad que ni europeos, ni africanos, ni personas ni ningún otro continente pueden contraer. Ujú. Eso significa que ese conocimiento ya no sería científico porque no es universal para todas las personas de todo el mundo. Que se haya encontrado la enfermedad, me dice usted. Sí, señor, pero que solo afecta a gente del continente americano, pero a ningún otro continente más. Entonces esa enfermedad ya no sería universal porque ya estaríamos especificando al sujeto. Ok. Entonces sería considerado como conocimiento científico. Cuando se comprueba, por ejemplo, lo que usted me plantea, que es una enfermedad, se va a utilizar un conocimiento científico. Y aunque las demás personas no estén, no tengan el riesgo de contraer la enfermedad, por ejemplo, va a seguir siendo una enfermedad. Y cuando ellos lo fundamenten como una enfermedad o como un virus, van a utilizar el método científico. Se fundamenta como una enfermedad ya. Aunque, por ejemplo, usted me dice, los africanos no vayan a sufrir de eso, sino que solo el continente latinoamericano, pero pasa lo mismo con el coronavirus. Cuando se estableció esto como una pandemia, como un virus, se pensó que solo iba a afectar a este país, ¿verdad? Donde se originó. Sin embargo, al extenderse, pues todos consideramos que era un virus y una enfermedad. Entonces, al facultarse esta enfermedad como tal, como un virus o como las dependencias que la medicina tenga, ya es algo universal, o sea, no es una enfermedad para todo el mundo, pero sí va a ser válida como enfermedad si llega a otro país, por ejemplo. Entonces, media vez esté validada con el conocimiento científico, sí se va a considerar como una enfermedad. Cuando hablamos de relatividad cultural, es más que todo, por ejemplo, ese estigma que teníamos del coronavirus, en donde por ejemplo, unas comunidades no se querían vacunar, por ejemplo. Ahí se crea esta relatividad cultural, que por su cultura algunos empezaron a crear ciertas como mitos, ¿verdad? De que la vacuna pues les iba a inyectar un chip o que iba a generar esterilidad, por ejemplo. Entonces, sin embargo, la vacuna sigue teniendo la propia validez, sigue siendo válida para poder ser administrada para los ciudadanos, porque ya hay estudios que lo comprobaron, pero se crean estos estigmas culturales que hacen que algunas personas pues
tengan esa relatividad de no considerarla algo válido. Sin embargo, ya está establecido, ya fue universal prácticamente que nos tenemos que vacunar y que la dosis ya está prácticamente determinada y que es tal vez una de las anulada, también es enlazada con la prevención, es una de las soluciones para poder frenar la pandemia. Entonces, una enfermedad puede ser prácticamente establecida como enfermedad, aunque no se esparza por todo el mundo, pero si ya está validada va a ser algo universal, todos la van a considerar como una enfermedad prácticamente como tal. No sé si con eso respondo a su pregunta. Oh, gracias, señor. Muy bien, ¿sí queda claro o? Sí, señor, sí quedó claro, Ah, gracias. bueno, no tengan pena. ¿Alguna otra Sí, pregunta? señor. ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguna otra duda? Muy bien, muy bien. Si no hay más dudas, vamos a continuar y gracias por su comentario. También está bastante interesante. Íbamos en racional. El conocimiento científico va a ser racional porque él va a fundamentar prácticamente la inteligencia humana y la razón humana. Al crearnos nosotros un pensamiento, una hipótesis o una crítica sobre algo, estamos generando y desarrollando nuestra inteligencia y nuestra razón humana se evidencia en ello. Si ustedes han escuchado o han leído, que los animales, algunos no son racionales, ellos prácticamente actúan por instinto, no tienen esa capacidad de pensamiento o de selección como lo tenemos los seres humanos. Entonces, la racionalidad también está fuertemente enlazada con el conocimiento científico. Es provisorio porque el hallazgo de hoy puede ser refutado mañana por medio de otra investigación. Acá cuando dice que es provisorio nos dice que hoy podemos realizar nosotros una investigación, pero puede que dentro de 10 años esa investigación sea prácticamente refutada o sea eliminada porque se creó otra teoría más precisa o que ya está actualizada a ese momento. Entonces puede ser que las teorías que se crearon en algún momento lleguen a ser reemplazadas por otras que tienden a ser más modernas. Es explicativo porque aplica a los hechos y fenómenos de la realidad y la naturaleza. Esto lo realiza mediante leyes, principios que son comunes y constantes. A través del conocimiento científico nosotros vamos a tratar de explicar, de poder darle respuesta a ciertos hechos o a ciertos fenómenos. Puede ser utilizando ciertas leyes o ciertos principios, pero su finalidad es poder darle respuesta a ciertos acontecimientos de nuestra actualidad. ¿Cuáles son los objetivos que tiene? Por ejemplo, entender y explicar con objetividad, rigurosidad y precisión el porqué de las cosas, que era lo que les mencionaba de poder darle respuesta a ciertos asuntos. Descubrir las relaciones constantes entre los fenómenos. ¿Qué relación tiene un fenómeno con otro, por ejemplo? ¿O qué provoca que se genere cierta situación o cierto fenómeno? Establecer las leyes y principios que obedecen a dichos fenómenos. ¿Qué es lo que hace que este fenómeno suceda, por ejemplo? Les pongo un ejemplo. Cuando se realizan manifestaciones, las manifestaciones obedecen a ese derecho que tenemos todos de manifestar. Entonces, eso origina ese tipo de manifestaciones y por supuesto que hay un origen muchísimo más profundo que es el actuar o el propósito por el que ellos realizan eso. Entonces, este es un ejemplo más común, ¿verdad? El conocimiento científico al presentarse un fenómeno empieza a estudiar y analizar qué es lo que lo provoca, cuáles son estos elementos que hacen que surja este fenómeno. También comprende los procesos y las leyes que tienden a regir la naturaleza. Cuáles son las leyes o principios que rigen a la sociedad, por ejemplo, si se llega a estudiar un fenómeno social o un fenómeno natural y nos empezamos a basar en toda este conjunto de leyes que tiene la naturaleza y de cómo funciona, cuáles son sus efectos, cuáles son las causas de que se produzca este fenómeno. Y establece conclusiones con una validez universal. Al establecerse una conclusión, ya mencionábamos que este debe ser comprobable. Existen otros objetivos o características que tiene el conocimiento científico, por ejemplo, que es fáctico. Cuando hablamos de que es fáctico es porque analiza hechos reales.
Entonces, eso es otra característica que debemos de tomar en cuenta. Es trascendente porque va más allá de los hechos y realiza un análisis muchísimo más profundo. Es analítico porque se debe de descomponer y debe de describir cada una de las partes del objeto de estudio. Se debe de analizar cuál es nuestro tema. Debemos prácticamente desglosar el mismo para poder comprenderlo. Va a ser preciso porque va a tratar la manera de buscar respuestas muy concretas y de darle respuesta a este problema sin crear confusiones o ambigüedades, sin crear que esto sea un tema de debate o que cree prácticamente que haya más confusión. Por eso se dice que es preciso, porque debe dar una respuesta clara y contundente. Es simbólico porque se refiere a una capacidad de abstracción que se genera desde el proceso de pensamiento. Todos los estudios que se han realizado nacen del pensamiento humano, nacen de nuestra propia racionalidad, por eso se dice que es simbólico. Debe que ser verificable, eso es una de las características más importantes. Es determinante, es impersonal y se logra a partir de la observación y de la experiencia que se tenga. Es comunicable, ya vimos que se puede comunicar y que tiene que hacerse de la manera en la que cualquier persona pueda hacer y lo pueda comprender. Es metódico porque tiene ciertos métodos que deben ser planificados y organizados para poder seguir esta serie de pasos. Es predictivo porque puede explicar el comportamiento de cierto hecho o de cierto tema de estudio. Es abierto porque en este punto está constantemente en evolución. Pueden ser los temas que se vayan a estudiar de manera diversa y también va a estar siempre en un constante cambio. Entonces, por eso nos dice que es abierto. Es útil porque los conocimientos científicos buscan contribuir a una sociedad aportando nuevos conocimientos y herramientas que sean valiosas para los miembros de la sociedad en sí. Y como les mencionaba, es universal porque el conocimiento científico se cumple y se lleva a cabo independientemente del tiempo y del espacio. Entonces, por eso se le considera como un elemento universal. Existen también, y relacionado a esto, características de la ciencia. El conocimiento surge a partir de un particular proceso de indagación. Entonces, el conocimiento va a surgir cuando nosotros investigamos y realizamos un análisis sobre algún tema. Para que un discurso pueda ser considerado científico, debe cumplirse por una serie de características que vamos a ver la siguiente semana. Vamos a ver cuál es la incidencia de la ciencia dentro del conocimiento científico. La ciencia va de lo particular a lo universal, es decir, de los elementos más pequeños, de los subtemas, de los elementos y detalles que tiene un tema, a lo más universal o a lo más general. Entonces empieza de lo más pequeño para poder crear un tema muchísimo más amplio. Está abierta a medida de la perspectiva de diversas investigaciones que se realizan. También acude a la experimentación o a la experiencia. La experimentación y las pruebas que se realizan tanto en la ciencia como en el conocimiento científico tienen mucha importancia, dado que ahí es donde se comprueba la veracidad de la hipótesis que nosotros hayamos planteado o de nuestro pensamiento inicial. A través de ello se comprueba prácticamente la validez de un hecho, de un fenómeno, o también se comprueba la invalidez del mismo. La experimentación será el medio por el cual nosotros vamos a poder llegar a conclusiones coherentes, es decir, a conclusiones claras, que ya sea que confirmen o que nieguen la hipótesis planteada. Va a tener un carácter analítico porque la ciencia, su finalidad es poder analizar los fenómenos o los asuntos que va a desarrollar. También acá, mediante sus estudios, la ciencia pretende establecer ciertas leyes generales o universales que expliquen el comportamiento de los fenómenos. Eso se realiza también a través de la ciencia. También va a buscar establecer ciertos patrones generales para poder aplicarlos a este tema de estudio en un futuro. Entonces, en base a eso también nacen ciertas teorías que hoy conocemos, que se crean en base a un análisis profundo que trata de establecer estos patrones generales. No sé si hay alguna duda o alguna pregunta. No, señor. No, señor. No, señor, todo está claro. Muy bien, No, gracias. señor, también. Muy bien. Entonces, me levantan todos la manita, por favor, si no hay dudas.
Muy bien, gracias. Muy bien. Muy bien, muchas gracias. Ya pueden bajar la manita. Muy amables. Ahora sí me confirman que no hay dudas. Muy bien, vamos a realizar una pequeña actividad. Es bastante sencilla. En estos 3 conceptos hay 2 verdades y una mentira. Entonces ustedes me van a colocar acá en el chat cuál creen ustedes que es la mentira. La 1, la 2 o la 3. Entonces, esta actividad me va a confirmar la asistencia de ustedes el día de hoy, por lo que todos debemos de participar. Hay 2 verdades y hay una mentira. Ustedes me colocan acá en el chat cuál es la mentira. Le voy a dar lectura a las 3. La 1 nos dice, el conocimiento científico se caracteriza principalmente por ser un saber crítico y fundamentado. El 2 nos dice, el conocimiento científico no puede ser verificado. Y el numeral 3 nos dice el conocimiento científico se lleva a cabo de manera planificada y organizada. Entonces ustedes me comentan acá cuál es la que es mentira. La 1, la 2 o la 3. Entonces acá voy a esperar la participación de todos. Muy bien. Muy bien. Muy bien, creo que todos están de acuerdo en cuál es la que es mentira. Muy bien. Voy a dar un minuto más para los que me hacen falta. Muy bien, muy bien. Muy bien, considero que tal vez ya todos me enviaron su respuesta y precisamente todos concordaron en que era la 2, porque el conocimiento científico sí puede ser verificado. Entonces, les agradezco mucho por su atención. Si no hay ninguna otra duda o algún comentario. No, señor. Muy bien, No, señor, todo gracias. está claro. Muy bien, gracias. Muy bien, entonces si no hay más dudas ni comentarios, con eso finalizaríamos nuestra clase del día de hoy. Les agradezco mucho por su atención, por su participación y su colaboración a nuestra clase. Nos miramos en nuestra siguiente clase. Les deseo una feliz tarde y que tengan un bonito fin de semana. Gracias, señor. Feliz tarde. Igual- Feliz tarde, señor. Yo, señor. Igualmente, señor.